Bueno, entonces nosotros nos quedamos en la clase pasada en flexión dorsal, que es este movimiento, la flexión dorsal del tobillo, que es llevar la punta del pie hacia arriba, y la flexión dorsal, que es llevar la punta del pie hacia arriba, lo hace el músculo tibial anterior, extensor largo de los dedos y el extensor del dedo gordo. Y la flexión plantar, que es hacer punta de pie o llevar el pie hacia abajo, lo hace el tríceps sural. Yo les digo a ustedes cómo está formado el tríceps sural. Tríceps se le dice por tres músculos. Yo les dije cuáles son los tres músculos del tríceps sural, chicas y chicos. No, profe. Bueno, entonces van a poner, o en donde pusieron tríceps sural, háganle una flechita para poder decirle cuáles son los tres músculos. Dale. Hola, profe. Hola, hola. Yo recién me conecté, profesor. ¿Será que me podrías volver a repetir? ¿O ya es mucho? No, acá buscar donde dice tríceps sural, le voy a decirle cuáles son los músculos que forman el tríceps sural. En la clase pasada, nosotros, fíjate en el movimiento del tobillo y en donde dice flexión plantar, vas a encontrar ahí tríceps sural, si es que anotaste. Sí. Bueno, y al lado de tríceps sural van a poner, por eso se le dice tríceps, porque tiene tres músculos, como el cuádriceps o el bíceps. Entonces en el tríceps van a poner gemelo interno, gemelo interno, gemelo interno, gemelo interno, gemelo externo, gemelo interno, gemelo externo, y el último, sóleo, S-O-L-E-O, sóleo, sóleo. Y esos son los tres músculos que forman el tríceps sural, esto que vemos aquí. ¿Está? ¿Sí? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Bueno, Perfecto. ahí terminamos el tobillo. Ahora tenemos el pie. ¿Sí? El 1 es el astrágalo. Este astrágalo es lo que se articula con la tibia y forma la articulación tibio-astragalina. Luego el 2 tenemos el calcáneo, ¿sí? El hueso calcáneo, que es donde nosotros apoyamos o contactamos contra el, o sea, es nuestro apoyo. Luego tenemos el número 3, el navicular, el cuarto, el quinto, estos tres que están aquí, le llaman cuneiformes o primera cuña, segunda cuña, tercera cuña. Luego tenemos el 7, que es el cuboides, este que está aquí. Este es el astrágalo, calcáneo. Este que está acá es el escafoides, las cuñas y el cuboides, ¿sí? Estos son los huesos del tarso, se le llaman huesos del tarso a estos huesitos que están aquí. Luego, estas cuñas, la primera, segunda y tercera cuña, se articulan con estos huesitos que están aquí, que son los metatarsianos. Esto que está aquí, primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. Igual que en la mano ya aquí. En la mano se le dice metacarpiano, pero a esto se le dice metatarsianos. Y luego tenemos las falanges, igual que en los dedos de la mano. El dedo gordo solamente tiene dos falanges, esta y esta falange. Y luego los otros cuatro dedos sí tienen tres falanges. Falange, primera falange, segunda falange y tercera falange. ¿Sí? Luego, este, por ejemplo, una vista lateral del pie. Este huesito que está aquí, este es el calcáneo. Y este es lo que apoya contra el piso. Este es el astrágalo, ¿sí? Este es el escafoide, este es el cuboides y acá están las cuñas. Y estos son los metatarsianos. Acá, atiendan bien aquí, chicos. Hay dos articulaciones muy importantes en el pie. Una articulación que se llama articulación de Chopard y otra articulación que se llama articulación de Lindstrom, ¿sí?
La articulación de short part, este que está aquí, se articula el astrágalo con el escafoides y con el cuboides. Pongan articulación de short part, pongan esta acá. Esta anoten en su cuaderno, articulación de short part, pongan. Anoten en su cuaderno. Esto que está aquí. Articulación de short part. Anoten aquí, cómo está aquí. ¿Está? Sí, profe. Al lado van a poner, se articula el astrágalo, se articula el astrágalo, se articula el astrágalo, se articula el astrágalo, más el escafoides, más el escafoides, más el escafoides y el cuboides. Y el cuboides. Esa es la articulación de short part. Se articula el astrágalo con el escafoide y con el cuboides, que está aquí. Se llama articulación de short part. Y ahora van a poner esta articulación que está aquí, articulación de Lindström. Este que está acá. Lindström. Articulación de Lindström. Ahí van a poner articulación de Lindström. Se articula las primera, segunda y tercera cuña. Se articula la primera, segunda y tercera cuña. Profe, Sí, disculpame, no, porque se me surgió un pequeño inconveniente, entonces tuve que desconectarme un ratito. sí, Estaba dictando algo. sí, ya. Hace como 2 minutos nomás lo que me desconecté. Y vas a continuar nomás con nosotros y después cuando vea la grabación vas a hacer lo que falta. Ahora vas a poner articulación de Lindström. Bueno. Ok. Articulación de Lindström. ¿Articulación de qué? De Lindström. Acá está mi flechita. Fíjate dónde está mi flechita. Acá está el número. Ah, ya. Poné esa articulación. Gracias, profe. Dale. Poné articulación de Lindström. Y vas a poner al lado. Se articula la primera, segunda y tercera cuña. Se articula la primera, segunda y tercera cuña. El cuboides se articula la primera, segunda, tercera cuña, el cuboides, sí, más los metatarsianos, sí. Hasta ahí. Ahora atendé Vale, aquí. gracias, profe. Ok, atendé ahora aquí. Entonces, la articulación de short part se articula el astrágalo, este huesito, con el escafoides y con el cuboides. La articulación del Lindström se articula las cuñas, la primera cuña, la segunda cuña, la tercera cuña, el cuboides, más los metatarsianos, que es lo que vemos aquí. ¿Está? Acá también vemos nosotros la articulación de Lindström, que es esto, y acá tenemos la articulación de short part. Y ahí terminamos el pie. ¿Estamos, chicos? Dale, sí, profe. Bueno, ahora vamos. Cortito lo era este, ¿verdad? Sí, faltaba poco nomás ya. Eso es lo que nos faltaba en la clase pasada. ¿Se acuerdan que tuve problema con mi cañería? Por eso sí. terminamos antes. Ahora vamos a hablar la columna. Ahora sí ya entramos. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, súper bien. Bueno,
Ahora vamos a hablar sobre la anatomía de la columna vertebral. La columna está formada por vértebras, ¿sí? Por vértebras cervicales, vértebras dorsales, vértebras lumbares, vértebras sacras y vértebras coxígeas. Hay 5 regiones en la columna: cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxígea, que le voy a mostrar. Y se encuentra también formada por los discos intervertebrales, ¿sí? La columna vertebral, antes de empezar, esta es la columna vertebral, ¿sí? Esta vista que nosotros vemos aquí, esto, ¿sí? Este es una vista posterior. O sea, si nosotros miramos la columna vertebral o una radiografía de atrás hacia adelante, ¿sí? Y la columna vertebral de atrás hacia adelante tiene que seguir una recta, tiene que ser recto. Acá. Empieza por las vértebras cervicales, las vértebras dorsales, las vértebras lumbares, la vértebra sacra que se encuentra acá, y estas 3 que están aquí, estas que están aquí se llaman vértebras coxígeas, ¿sí? Este es una vista anterior. Y los discos intervertebrales se encuentran entre las vértebras, acá. O acá también se ve, ¿ven? Estos son los discos vertebrales. Entonces, en una vista anterior o posterior, la columna se ve como una recta. En cambio, si nosotros vemos la columna vertebral de forma lateral, tiene la forma de una S. Tiene la forma de una S la columna vertebral. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esta columna vertebral? ¿Para qué sirve? ¿Para qué está ahí? Primero, soporta el peso del cuerpo sobre el nivel de la pelvis. O sea, la columna vertebral tiene que soportar el peso ¿de dónde? De la cabeza, ¿sí? Todo el peso que viene de arriba hacia abajo, la columna vertebral tiene que soportar ese peso y tiene que absorber ese peso. Protege la médula espinal y los nervios espinales. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos el cerebro que se encuentra en la cabeza y la médula espinal es una prolongación o se encarga de transmitir la información que envía el cerebro. Y la médula espinal tiene todos los nervios del cuerpo, que después les voy a mostrar. Por eso la función de la columna vertebral es protegerle a la médula espinal. Proporciona un eje parcialmente rígido y flexible para el cuerpo y una base sobre la cual se sitúa y gira la cabeza. Las vértebras, la primera vértebra cervical y la segunda vértebra cervical, la primera se llama atlas y la segunda se llama axis. Esas 2 vértebras actúan en conjunto con la cabeza para que la cabeza gire y hagamos los movimientos que realiza la cabeza. Y desempeña un papel importante en la postura y locomoción. Postura, ¿por qué? Porque muchas veces cuando vos tenés alguna alteración en la columna, ya sea una escoliosis, una hiperlordosis, una hipercifosis, ¿qué pasa? Tu postura recta se altera, entonces uno se encuentra inclinado de un lado o de otro lado. Por eso es muy importante la columna vertebral para la postura del paciente. Como les dije, hay 7 vértebras cervicales, que son las que se encuentran en la cabeza y el cuello. 12 vértebras torácicas, o también se le dicen dorsales, porque se encuentran a nivel o por detrás de las costillas. 5 vértebras lumbares, hay 5 vértebras sacras y 4 vértebras coxígeas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Acá hay 7 vértebras cervicales. ¿Cuántas vértebras dorsales hay? 12. 12. Sí. 12 vértebras dorsales. 4, profe. 5 vértebras lumbares. 5. 4 vértebras sacras. Y Y 4 vértebras coxígeas, ¿sí? Entonces acá tenemos nosotros en una vista lateral la columna vertebral, ¿sí? Esto
que está aquí, esta curvatura a nivel de la cabeza y cuello se llama cifosis cervical. Pongan en su cuaderno, anoten. Este no está en la diapositiva. Van a poner cifosis cervical. No, disculpen. Lordosis cervical. Pongan lordosis cervical. Lordosis cervical. Lordosis cervical. Cifosis dorsal. Cifosis es con C. Lordosis cervical. Cifosis dorsal. Lordosis lumbar. Lordosis lumbar. Y cifosis sacrocoxigia. Cifosis sacrocoxigia. Cifosis sacrocoxigia. Acá. Vuelvo a repetir. Lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar y cifosis sacrocoxigia, que es lo que vemos aquí. Ahora vamos acá. Las vértebras 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 4 sacras y 4 coxigias. Entonces, este es una vértebra tipo. Una vértebra tipo quiere decir que la mayoría de las vértebras de la columna vertebral tienen esta forma. La primera vértebra cervical, que es el atlas, y la segunda vértebra cervical, que es el axis, no tienen esta misma forma. Después les voy a mostrar esas dos. Esto que está aquí se llama cuerpo vertebral acá. Esto se encuentra hacia adelante de nuestro cuerpo, se encuentra por delante de nuestro cuerpo, es el cuerpo vertebral. Esto se llama cuerpo vertebral, ¿sí? Esto se llama, esto es la lámina vertebral, esto que está aquí, esto se llama lámina, esto se llama pedículo, esto se llama apófisis espinosa. Esta es la porción lo que nosotros tocamos detrás de nuestra columna. Es como una puntita que nosotros tocamos y tocamos en la parte posterior de la columna. Lo que nosotros estamos palpando es la apófisis espinosa. Esto que vemos aquí. Esto que está aquí se llama apófisis transversa. Esto que está acá. Este se llama apófisis articular. Apófisis articular. Esto se llama apófisis articular. Apófisis articular superior, y esto que está aquí se llama apófisis articular inferior. Después les voy a mostrar para qué funciona. Y esto que está aquí en el centro, esto se llama agujero vertebral acá. Y en este agujero vertebral pasa la médula espinal, que fue lo que les dije. Acá pasa la médula. Y entre los cuerpos vertebrales, acá en el cuerpo vertebral se encuentra el disco vertebral. El disco. Acá vemos nosotros una vista lateral de la vértebra. Este es una vértebra, esto se llama cuerpo vertebral, todo esto, ¿sí? Tenemos el pedículo, luego tenemos la lámina, este es la apófisis articular superior. ¿Para qué esta apófisis articular superior? Para que se articule la vértebra que está arriba. Este que está aquí, esto que está aquí, es para que la vértebra que está arriba se articule con él. Y esto que está aquí, la apófisis articular inferior, la apófisis articular inferior se articula con la vértebra que está abajo. ¿Sí? Entonces, la apófisis articular superior se articula con la vértebra que está arriba y la apófisis articular inferior se articula con la apófisis o con la vértebra que se encuentra abajo. Luego tenemos acá nosotros la apófisis transversa, esto que está aquí. Este es la apófisis espinosa, ¿sí? Y acá en el medio se encuentra el agujero vertebral, acá, donde pasa la médula espinal. Agujero vertebral, que es lo que vemos acá. Y entre los agujeros vertebrales, vamos a ver si hay una acá. Acá está la articulación. ¿Dónde
una muy buena imagen. Este es el cuerpo vertebral, o también se le llama vértebra suprayacente. Supra porque está encima. Y esta vértebra se llama vértebra subyacente porque está abajo. Entonces, los cuerpos vertebrales se articulan o se unen entre ellos. Entre ellos se encuentra el disco vertebral acá. ¿Sí? El disco vertebral. Acá en la parte media se encuentra el agujero vertebral en donde pasa la médula espinal. De abajo, de arriba hacia abajo se dirige la médula espinal. Y entre cada vértebra, entre esta vértebra y esta vértebra, hay un agujero. Esto que está aquí. Y esto se llama agujero de conjunción. Y de este agujero de conjunción, la médula desciende. Baja la médula, bien hacia abajo. Y en cada vértebra, en estos agujeritos que están aquí, salen las raíces nerviosas. Sale uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda para dar la inervación. Esto que está aquí. Acá tenemos nosotros esta carilla articular. Se articula con esta carilla articular de la vértebra. Acá. Y así se van uniendo uno con otro. Se van uniendo sucesivamente. Entonces, esta es la característica de una vértebra tipo, ¿sí? El cuerpo vertebral, el pedículo, la lámina, el agujero vertebral, la apófisis transversa, la carilla articular superior, la carilla articular inferior, la apófisis espinosas, el agujero vertebral en donde pasa la médula espinal, y entre el cuerpo vertebral o entre los cuerpos vertebrales se encuentran el disco intervertebral. Acá vemos otra imagen, el disco, el agujero vertebral donde salen las raíces nerviosas. Las vértebras cervicales. Hay dos vértebras cervicales muy importantes. Estas son las dos vértebras distintas a las otras, el atlas y el axis. Atlas y el axis. Este es el atlas. ¿Ven esta vértebra o esta primera vértebra cervical cómo es distinta a esta vértebra? Es muy distinta. Entonces, el atlas, esto que está aquí, este atlas se articula con el hueso o con el cráneo, con el cráneo, ¿sí? Esto que está aquí se llama fosita del diente, que yo le voy a mostrar después para qué sirve esta fosita que está aquí. Luego tenemos acá el tubérculo anterior, ¿sí? Esto se llama agujero para el diente del axis, que después le voy a mostrar, ¿sí? Ven cómo su apófisis transversa es chiquitito. Su agujero transverso es chico. Este es el agujero vertebral para la médula espinal y carece de apófisis espinosa. No tiene apófisis espinosa. Se llama tubérculo posterior o arco posterior también se le llama, ¿sí? Estas masas laterales, estos que están aquí, esto se articula con el cráneo, con la base del cráneo se articula. Esta masa con esta masa se articula con la base del cráneo, ¿sí? Entonces este es el atlas. Y ahora tenemos el axis. El axis. Y este diente que está aquí entra acá adentro. Vamos a suponer que este es el atlas, ¿sí? Y este es el axis. Entonces el diente entra así, acá. Así. A ver cómo le muestro. Así. Acá está el diente. Y este es el atlas y abajo está el axis. Entonces el diente lo que hace es que gire, para que gire la cabeza. Este que está aquí. El diente, ¿sí? Esta es la cara articular superior del axis para que se articule con la cara inferior del atlas. Entonces ellos se unen así. Este es el diente, ¿sí? Acá ya tiene una apófisis espinosa, pero es chiquitita, pero es bífida, tiene dos. El otro solamente era recta, este tiene dos. Este es el agujero vertebral, ¿sí? Acá está el agujero transverso, su apófisis transversa es muy pequeña, muy distinta a las otras vértebras que están, o las vértebras, por ejemplo, dorsales o lumbares. Acá tenemos el diente del axis y se articula casi. Este es el atlas. Acá se articula con la base del cráneo. Y acá tenemos el diente o el axis, esto que está aquí. Y se articula con el atlas. Entonces lo que hace es que gire, para que
sirve como un pivote, empieza a pivotear ahí el atlas con el axis. Y estas son las dos vértebras distintas a las demás vértebras. Acá tenemos el atlas. Estas masas laterales se articulan con la base del cráneo, la apófisis transversa, el agujero vertebral, el arco posterior, porque no tiene apófisis espinosa el atlas, el agujero vertebral, y acá tenemos nosotros la fosita para el diente del axis, que es este que está aquí. Esto que está aquí. Y el axis sí ya tiene una apófisis espinosa, ¿sí? El atlas no tiene apófisis espinosa, el axis sí tiene, pero su apófisis espinosa es bífida. Y acá vemos nosotros la articulación, ¿sí? Esta es la primera vértebra cervical que se articula con la base del cráneo. Acá tenemos la segunda vértebra cervical y luego la tercera, cuarta, quinta, sexta y hasta la séptima vértebra cervical. Luego tenemos las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas se articulan, o sea, se caracterizan, o todas las vértebras torácicas se caracterizan porque presentan la apófisis transversa más grande. ¿Por qué presentan la apófisis transversa más grande? Porque ahí se unen las costillas. Las costillas solamente se articulan con las vértebras dorsales o las vértebras torácicas. Esta apófisis transversa que está aquí. Vamos a ver acá. ¿Ven? Esto que está aquí, esta es la apófisis transversa de las vértebras dorsales o torácicas, esto que está aquí. Y acá tenemos las costillas. Las costillas vienen de atrás, de la columna vertebral, vienen hacia adelante, como está acá. Vienen hacia adelante, de atrás hacen un giro y vienen y se articulan con el esternón. Que cuando hablemos de articulación torácica les voy a explicar esto. Entonces hay 12 vértebras torácicas y hay 12 costillas acá al lado, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Entonces acá tenemos la articulación, donde la costilla se articula con esta parte que está aquí. Este es el cuerpo vertebral, esto que está acá. La costilla se articula con el cuerpo vertebral y se llama articulación costo-vertebral. Y la costilla se articula aquí con con apófisis transversa. Entonces se llama articulación costo-transversa. Entonces, la costilla se articula con el cuerpo de la vértebra y se va a llamar articulación costo-vertebral. Y se articula con la apófisis transversa y se va a llamar articulación costo-transversa. Luego tenemos las vértebras lumbares. Hay 5 vértebras lumbares, ¿sí? Esto es una radiografía L1, L2, L3, L4 y L5, ¿sí? Estas vértebras lumbares se caracterizan por presentar el cuerpo de la vértebra más grande, más voluminosa. ¿Por qué? Porque en la zona lumbar es donde se concentra la mayor masa del peso que tiene que soportar la columna, esto que está aquí. Y es lo mismo, acá tenemos el cuerpo, el pedículo, la lámina, el agujero vertebral, la apófisis transversa, la carilla articular superior e inferior y la apófisis espinosa. Es lo mismo, y acá vemos la articulación. En una radiografía, esta es una radiografía, una vista lateral, donde esto es la parte anterior donde está el cuerpo, y esto que vemos aquí es la apófisis transversa. Y estos agujeritos que ustedes ven aquí, esto que está aquí, estos son los agujeros de conjunción, por donde salen las raíces nerviosas. Y acá sobre todo entre L4 y L5 salen una ramita aquí y otra ramita aquí, y las dos ramitas se unen y forman el nervio ciático. Y ahí sale la famosa compresión del ciático, sale la lumbociatalgia. Esta es una vista posterior de la columna vertebral, ¿sí? Esto que ven aquí en la parte, como unas puntitas, estos son las apófisis espinosas, esto que está aquí. Y ahí se ve el cuerpo vertebral. Acá tenemos la columna, la zona lumbar,